esta sesión vamos a revisar los conceptos básicos y fundamentales de la virtualización y de las infraestructuras basadas en nubes o cloud. En este video solamente vamos a ver una pincelada general, ya que los conceptos asociados a estas dos tecnologías pueden ser extremadamente profundos y para ello requeriríamos mucho más tiempo. Sin embargo, el ánimo de esta sesión es entregarles a ustedes los conocimientos generales de cómo operan las nubes, de qué se trata, cuáles son sus beneficios o sus ventajas y cuáles son los conceptos más comunes asociados a las técnicas de virtualización, principalmente a nivel de data center hoy en día. ¿Qué es cloud? ¿Qué es una infraestructura basada en la nube? Tradicionalmente las empresas y organizaciones han destinado recursos locales para poder almacenar y gestionar sus propias infraestructuras. Normalmente se destinan armarios y espacio físico dentro de las mismas dependencias de la compañía para poder instalar todos los recursos de redes, de servidores y en general la infraestructura TI que se necesita. Con el paso del tiempo se ha ido migrando y se ha ido implementando el modelo de infraestructura remota basada en cloud o en la nube. Y esto ha traído numerosos beneficios, los cuales han sido principalmente bien aprovechados por las compañías, lo que ha provocado que las tecnologías cloud hayan tenido un auge bastante importante en los últimos años. ¿Por qué este auge? Por varias razones. En primer lugar, cuando tenemos una infraestructura remota en comparación a una infraestructura local, podemos acceder a los datos en todo momento, desde cualquier lugar, en cualquier condición y desde cualquier dispositivo prácticamente. Muchas veces la infraestructura local está limitada por recursos como cantidad de direcciones IP disponibles, energía o recursos de firewall, etc. Pero la infraestructura cloud está pensada y diseñada concretamente para cumplir con este punto. Además, se eliminan los costos de mantención de administración en equipamiento, porque al estar en una infraestructura de cloud, todos estos costos pasan a ser gestionados por un tercero y la empresa simplemente tiene que preocuparse de poder trabajar sobre la infraestructura de cloud, pero no debe preocuparse de la infraestructura misma. Esto permite reducir costos importantes, por ejemplo, en energía, en instalaciones físicas, en capacitación de personal técnico y todo lo que tenga que ver con la gestión relacionada a TI, ¿no? Todos estos costos, como yo les explicaba, pasan a ser absorbidos por la compañía o por la institución u organismo que gestione estas nubes remotas. Y lo más importante, y lo cual ha provocado que las nubes hayan tenido un gran despegue en los últimos años, es la forma que se ha implementado para convertir el CAPEX en OPEX. El CAPEX o Capital Expenditures son básicamente las inversiones de capital respecto a las inversiones o gastos operativos que se conocen como OPEX. Sin querer entrar en mayor detalle técnico, les puedo comentar que el CAPEX es un concepto bastante utilizado en las empresas, que, sobre todo en el área de TI, donde se destinan recursos económicos para la compra de bienes, generalmente con una vida útil bastante mayor en años. Este CAPEX, o este pago que se hace por servicios, en realidad, o sistemas, está por lo general asociado a un pago único y pasa al tipo de contabilización tradicional de depreciación de equipamiento, lo cual en algunos casos puede convertirse en un problema más que en una solución, sobre todo en la gestión de recursos.
Lo que hacen las nubes es convertir esa inversión de capital en un gasto operativo que se llama OPEX o Operational Expenditures. Este OPEX, a diferencia del CAPEX, permite que todo el costo asociado a la compra de servidores, compra de infraestructura de red, cableado y sistemas similares, pasen a ser un costo mensual que se le paga a un tercero. ¿Ya? Y solamente se paga un fee mensual por el uso del recurso, y en el momento de que la empresa decida no utilizar ese recurso, se deja de pagar. Ese modelo, como se conoce habitualmente, pay as you go, es decir, paga a medida que vas usando, permite que las empresas controlen mucho más sus gastos, su inversión en infraestructura TI. Ya no tienen que comprar racks completos con redes, no tienen que tener personal capacitado, no tienen que lidiar con problemas operativos, sino que todo eso se desliga a una empresa externa, y la empresa externa se preocupa de todo eso a través de un pago mensual. Esta forma de rentabilizar el servicio ha sido bastante atractiva para muchas compañías que han decidido pasar al formato o implementación cloud. Cuando hablamos de cloud, tenemos distintos tipos de formas de implementar estas infraestructuras. Habitualmente nos referimos a algunas soluciones de tipo Software as a Service. Tenemos también Platform as a Service. Y por otro lado tenemos Infrastructure as a Service, o IaaS. Estas tres formas de operar, en realidad, nos permiten a nosotros acceder a ciertos recursos dependiendo de las necesidades que tengamos. Si, por ejemplo, mi empresa necesita comprar un servicio de correo electrónico, puedo dirigirme directamente a Google Apps y comprar solamente la plataforma de correo electrónico. No necesito yo en la propia compañía montar un servidor, con todo lo que ello significa, para poder ofrecer servicios de correo a mis usuarios. Google Apps es un ejemplo bastante común de tecnología Software as a Service, ya que aparte de correo también tiene otras opciones, por ejemplo, Google Drive o calendarios en línea, etc. Otro ejemplo podría ser Office, que está ofreciendo desde hace algún par de años también aplicaciones web, donde ustedes pueden acceder a los tradicionales Word, Excel, PowerPoint y otros a través de una interfaz web, y no necesitan tenerlo instalado en su computador. Eso es Software as a Service. Ahora, en algunos proveedores tenemos una variación que nos ofrece un poco más que el servicio en sí mismo, el software, que se llama Platform as a Service, y normalmente las compañías que ofrecen este servicio nos entregan un framework donde nosotros podemos desarrollar aplicaciones. Yo solamente he puesto en esta imagen he puesto 2 ejemplos, pero hay bastante más. Microsoft tiene su propia plataforma como servicio que nos permite desarrollar aplicaciones en la nube para ser ejecutadas directamente y ejecutar el framework completamente externo a nuestros computadores. Cloud Foundry también es una iniciativa open source donde se hace algo muy similar. Permite desarrollar aplicaciones en lenguajes como Java y otros, y nos ofrece todas las herramientas de desarrollo que necesitamos para construir las aplicaciones. Para entender la diferencia, básicamente Software as a Service tiene la aplicación solamente funcionando y yo accedo como un usuario, mientras que Platform as a Service nos ofrece el framework completo para construir estas aplicaciones. Y finalmente tenemos Infrastructure as a Service, donde existen varios proveedores, y el más conocido de ellos es Amazon Web Services, que nos permite a nosotros tener un data center completo, virtualizado y disponible como infraestructura en la nube. No solamente nos ofrecen aplicaciones y entornos de desarrollo, sino que aquí podemos nosotros montar routers virtuales, switches virtuales, servidores virtuales, VPNs virtuales, y todo gestionado como servicio. VMware vCloud Air es una de las soluciones que ofrece esto en un proveedor como VMware, y OpenStack nos permite a nosotros implementar de manera privada un sistema muy similar a lo que ofrece Amazon Web Services.
Si usted tiene los recursos necesarios y puede adquirir un data center completo, o ya lo tiene, puede convertir ese data center en una infraestructura tipo Amazon, donde usted mismo puede comenzar a ofrecer estos servicios de manera privada o pública, como usted quiera. Eso se hace con tecnologías como OpenStack. Estos son los tres conceptos asociados a cloud que toda persona debería por lo menos comprender de manera genérica. Pero nosotros no podemos hablar de cloud o nube sin hablar de los conceptos de virtualización. La virtualización ha permitido que existan las nubes. Sin las técnicas de virtualización, hoy en día no tendríamos muchas de las herramientas que utilizamos habitualmente. ¿Qué es la virtualización? Esto es muy simple. Tradicionalmente, hace más de 10 años puedo yo decir, lo que usábamos era diferentes máquinas físicas para poder implementar los distintos servicios que se necesitaban en la empresa. Por ejemplo, teníamos servidores que tenían la función de web. Se compraba un servidor físico exclusivamente dedicado a almacenar la información web. Las bases de datos se almacenaban en otro servidor. Se destinaba otro servidor físico para servicios de correo, por ejemplo. También teníamos otros servidores como file servers o servidores de archivos. Y así sucesivamente cada uno de los servicios que requería la empresa. Si la empresa necesitaba implementar un servicio nuevo, entonces tenía que simplemente comprar un servidor físico nuevo. Esto siempre había sido problemático por varias razones. En primer lugar, toda esta infraestructura consume espacio. Hay que tener el espacio físico disponible para implementar estos equipos. En segundo lugar, esta infraestructura consume energía y hay que tener la energía mensual para poder implementar estos data centers y además hay que poder pagarlas. A veces, dependiendo del tipo de máquina, el costo de energía puede aumentar. Además, se necesita una infraestructura interna que los gestione. Por ejemplo, estos sistemas no podrían estar interconectados si es que no existiesen switches, cables, no sé, otro tipo de plataformas. Y todo eso va sumando complejidad, además de la tarea de administración. Y el principal problema es que si el servidor físico tenía una falla, en un disco duro, en una CPU o en algo por el estilo, el servicio completo dejaba de funcionar. Todos esos problemas se solucionaron con la virtualización. La virtualización permite tener un solo servidor físico, o varios, si es que así lo deseamos, donde nosotros levantamos estas máquinas ya no físicas, sino de manera virtual. Cada uno de los servicios ahora opera como un software dentro del mismo servidor físico tradicional. Esto no solamente ha permitido simplificar la administración, sino que también los costos que ya les mencionaba respecto a energía, aire acondicionado, capacitación de personal y mantención en general se han visto reducidos considerablemente por la implementación de tecnologías de virtualización. Hoy en día yo me atrevería a decir que prácticamente la totalidad de las empresas y organizaciones cuentan con algún grado de virtualización, independiente de que lo sepan o no, pero esta tecnología está tan presente que no sería para nada raro que en una empresa tan chica como con 5 usuarios ya tengan algún tipo de virtualización. Para entrar un poco más en detalle de los conceptos asociados a la virtualización, lo primero que vamos a explicar es que ese servidor físico que yo les mencionaba ahora recibe un nombre que se llama hipervisor o hypervisor, si es que lo prefieren en inglés. El hipervisor es el sistema operativo que se le instala a estos dispositivos o estos servidores físicos para que puedan virtualizar las demás aplicaciones. ¿Ya? Existen varios tipos de hipervisores que vamos a ver más adelante. La capa de hipervisor permite interactuar directamente con el hardware físico, ¿ya?
Y además nos provee la posibilidad de construir las máquinas virtuales. Cada máquina virtual tiene su propio sistema operativo y dentro de ese sistema operativo se ejecutan las distintas aplicaciones. Por ejemplo, aquí puedo tener un servidor con Windows, mientras que acá puedo tener un servidor con Linux y otro servidor también con Linux. Y este servidor Windows puede ejecutar una base de datos y el servidor Linux puede ejecutar un servidor web. Y así podemos repartir los procesos, ¿ya? Entonces, al hacer esto, lo único que nosotros aumentamos como costo es los recursos que le vamos a inyectar a la máquina que va a funcionar como hipervisor. Porque cada una de estas máquinas virtuales necesita algunos recursos. Por ejemplo, digamos 4 GB de RAM, más 100 GB de disco duro y una CPU. Todos estos recursos tienen que estar disponibles en este hipervisor. Si la máquina virtual 2 necesita 8 GB y la máquina 3 necesita 8 GB adicionales, entonces al menos nosotros tenemos que tener 20 GB de RAM para las 3 máquinas virtuales, pero adicionalmente tenemos que sumar el consumo que nos requiere el mismo hipervisor. Generalmente no supera los 4 GB. Entonces, con un total de 24 GB de RAM, podríamos ejecutar estos 3 servidores virtuales dentro de la máquina física. Hoy en día los costos de memoria han bajado considerablemente, por lo tanto ya no es tan caro implementar esta cantidad de memoria en las empresas. Yo les mencionaba que existen distintos tipos de hipervisores. Básicamente vamos a definir dos clases de hipervisores, los hipervisores de tipo 1 y los hipervisores de tipo 2. Los hipervisores de tipo 1 son sistemas operativos especialmente diseñados para soportar las funciones de virtualización. Prácticamente cuando se instala un hipervisor de tipo 1 es el único software que va a correr sobre el servidor físico. Y los más populares que podemos encontrar son Citrix Xen Server, Hyper-V de Windows Server, VMware ESXi o ESXi como ustedes quieran, y Proxmox, que es una solución open source gratuita que ofrece prácticamente lo mismo que las otras anteriores. Mientras que los hipervisores de tipo 2 son aquellos que se instalan dentro de otro sistema operativo. El caso más común que podemos encontrar es VMware Workstation o VirtualBox, que es sumamente conocido. También Parallel son algunas de las herramientas que habitualmente nosotros instalamos dentro de nuestro sistema operativo, ya sea Windows, sea Linux o cualquier otro, para poder virtualizar, ¿ya? Para poder decirlo de manera simple, los hipervisores de tipo 2 prácticamente los utilizamos nosotros de manera personal. Nunca van a estar disponibles en una red en producción, porque los hipervisores que nos ofrecen todas esas funcionalidades son los de tipo 1 y generalmente son soluciones comerciales con soporte extendido, a diferencia de Proxmox, que es gratis. VMware ESXi también es gratis para su implementación con una máquina independiente, pero ya si se quiere implementar con más dispositivos, ahí hay que acceder a las licencias. Normalmente, una empresa que tenía 20 o 30 servidores físicos puede replicar esa misma infraestructura en no más de 2 o 3 servidores físicos que virtualicen a los demás. Para eso necesitamos también implementar una infraestructura física adicional. En este caso, si nosotros implementamos 3 hipervisores como se ve en la imagen, podemos interconectarlos a un switch central, generalmente del orden de los gigabit o 10 gigabit, para poder suplir toda la carga que requiere el trabajo con máquinas virtuales. Y la topología física tendría más o menos esta estructura, donde el hipervisor 1 podemos conectar 2 cables, por ejemplo, que van al switch y un cable en cada uno de los otros. No es raro que los hipervisores podamos conectar 4 cables porque es muy común que vengan con tarjetas de red de 4 gigabit, o sea, una tarjeta de red con 4 interfaces gigabit cada una. Entonces, generalmente podemos levantar
cosas como Ether Channel y VLANs, múltiples VLAN, etc. Mientras que la vista lógica de la misma topología es algo como esto, donde aquí tenemos los hipervisores físicos y dentro de cada hipervisor corren las máquinas virtuales. Ahora, la ventaja es que dentro de este mundo virtual que se ejecuta dentro del hipervisor, podemos nosotros crear redes totalmente virtuales y creamos switches que son virtuales. Acá tengo un switch 1 y un switch 2, que son switches de software que se ejecutan dentro del hipervisor, lo cual me va a permitir, por ejemplo, conectar una máquina virtual a este switch y a la vez a la interfaz ETH0, que si yo quisiera lo podría aislar en una VLAN 10, mientras que en el otro caso puedo aislar en una VLAN 20. Y esto también acá lo puedo replicar para que este switch esté también en modalidad trunk, por ejemplo, y yo pueda separar las VLAN 10 y 20, pero a nivel virtual. Mientras que la máquina de allá también la puedo enviar a una VLAN como la 10, 20 o cualquier otra, ¿ya? La ventaja de esto es que nosotros podemos seguir agregando máquinas virtuales a medida que necesitamos más recursos, pero no necesitamos implementar un servidor físico. Y lo que nosotros hacemos es decidir esta máquina virtual, si la conecto a mi switch virtual, podemos trabajar con distintas VLAN, con distintas modalidades de trunk, etcétera, etcétera. Esta topología y esta forma de implementar la virtualización permite que las redes también tengan una participación importante, ya que no es raro que podamos, por ejemplo, convertir esta máquina virtual en un router virtual y hacer que todas las demás trabajen como gateway internamente. Puedo montar un firewall virtual, no tengo que comprar un firewall físico, y este firewall virtual, que va a tener las mismas características que algún dispositivo físico, nos va a permitir interconectar a los servidores virtuales a través de múltiples switches virtuales. Y si yo quiero replicar este firewall, no necesito adicionalmente una máquina física, sino que puedo crear una segunda máquina virtual y simplemente comprar la licencia. Ese cambio ha hecho que las redes tengan un auge bastante elevado cuando se habla de virtualización. Una de las preguntas más comunes que surge cuando se habla de virtualización en las empresas es ¿qué pasa cuando falla un servidor? El miedo que tienen las organizaciones al implementar la virtualización es que si el mismo servidor falla, en realidad vamos a tener múltiples servicios que van a dejar de funcionar y eso puede ser muy riesgoso. Mientras que antes, al tener distintos servidores físicos destinados para cada cosa, la probabilidad de falla, aunque era mayor, podría haber aislado el problema solamente al servicio correspondiente y no afectar a otros. Mientras que en la topología virtual, si es que llega a fallar, por ejemplo, esta máquina completa, en realidad voy a tener dos máquinas virtuales que van a dejar de funcionar. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Una de las formas de resolver esto es implementar una topología de clúster. La topología de clúster nos permite a nosotros, por ejemplo, definir dos o más hipervisores conectados a un switch físico que nos van a dar generalmente la salida a internet, mientras que detrás de los hipervisores, en una interfaz de red adicional, podemos montar una infraestructura de almacenamiento centralizado. Esto que está aquí, voy a tratar de ser lo más preciso con la línea. Y podemos montar una pequeña red SAN o Storage Area Network, que es una red de almacenamiento, donde vamos a tener distintos hardware de especialistas en storage, donde tenemos marcas como EMC o NetApp o también HP Storage, etc. Y estos dispositivos van a tener únicamente la funcionalidad de almacenar toda la información y las máquinas virtuales también, ¿ya? Si no contamos con una red de storage, las máquinas virtuales físicamente se almacenan en los discos duros de los hipervisores. Pero al tener una topología como esta máquina virtual en realidad físicamente está almacenada aquí, ¿ya? Todas las máquinas virtuales están almacenadas en este arreglo de discos.
mientras que lo único que sucede en los hipervisores es que cuando se inicia la máquina virtual, el hipervisor viaja hasta acá, busca el archivo donde está la imagen y la ejecuta en la memoria RAM. ¿Ya? Y se ejecuta efectivamente en la memoria RAM del hipervisor, pero físicamente está almacenada en otro lugar. ¿Qué permite esto? Que cuando falla este hipervisor, por alguna razón, se implementen técnicas de movilidad entre los hipervisores que permitan que al detectar esta falla, automáticamente un segundo hipervisor tome esa máquina virtual, la migre hacia acá y el sistema siga funcionando automáticamente. No importa que este servidor desaparezca porque la máquina virtual físicamente está almacenado en una unidad externa tercerizada. Y eso permite tener esta redundancia. Generalmente, cuando hablamos de VMware, la tecnología que hace esto es vMotion. A alguno de ustedes les sonará. vMotion permite migrar las máquinas en caso de una falla, entre otras cosas más. Este tipo de topologías entonces nos permite también otras cosas que son interesantes. Se pueden programar los clústeres dependiendo de la herramienta que utilicemos para ello, para que actúen de manera inteligente. ¿Cómo sería eso? Imagínense que tenemos estas tres máquinas funcionando en modalidad de clúster y resulta que para operar estas dos máquinas virtuales tenemos un consumo de un 10% de memoria RAM. Mientras que aquí tenemos 20% de consumo y aquí tenemos un 10% de consumo. Si es que ocurriese un escenario como eso, nosotros podríamos incluso llegar a programar estas máquinas para que estos sistemas se apaguen y las máquinas virtuales migren al sistema que nosotros decidamos, por ejemplo, el hipervisor 2. Y cuando se llegue a un umbral de recursos, digamos de un 80% de consumo de recursos, se le envía una instrucción al hipervisor para que se encienda y ahí migren las máquinas virtuales, pero a medida que se va necesitando recursos. Eso permite, por ejemplo, ahorrar aún más energía eléctrica porque no vamos a necesitar que el equipo esté encendido si es que realmente no lo necesitamos. Bien, este tipo de tecnologías es fantástico para los data centers. El switch físico que se ocupa en la red de almacenamiento debiese ser generalmente de 10 gigabit Ethernet. Aun cuando esta tecnología puede ser un poco cara, en realidad es lo que se requiere para implementar una red como esta. O también se hace a través de fibra óptica. Naturalmente que podemos conversar bastante más sobre virtualización y podríamos estar todo el día viendo las ventajas que nos ofrece este modelo, pero como les decía al inicio del video, la idea era mostrarles cuáles son los conceptos básicos de una infraestructura de red virtualizada y de un data center, sobre todo para aquellos que puedan estar estudiando para obtener su CCNA, donde se preguntan cosas superficiales pero conceptualmente importantes. Espero como siempre que les haya servido esta información y nos vemos en una sesión nueva.